Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido una vez más a La Trinchera Liberal, este espacio donde nos animamos a pensar por nosotros mismos, donde tratamos de desmontar los relatos cómodos del poder y donde ponemos sobre la mesa esas verdades incómodas que muchas veces el sistema político prefiere que no discutan. Porque hay temas que molestan, temas que incomodan, temas que generan ruido. Pero justamente por eso hay que hablar de ellos, hay que ponerlos en el debate público. Para eso debemos ser críticos y tenemos libertad de expresión. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas. Hoy vamos a hablar de la casta política, del privilegio de un sector específico de la sociedad en desmedro y a costa del resto de los ciudadanos. Vamos a hablar de fueros, de inmunidades, de sueldos, de privilegios, de beneficios, de partidas, de asesores, de cargos y de una estructura que cada vez se parece menos a un servicio público y cada vez más a un sistema de privilegio financiado por los impuestos de todos, una especie de casta aristocrática, de nobleza del siglo XXI. Porque cuando uno mira fríamente los números, cuando uno observa cómo funciona el sistema político y cuando lo compara con la vida real de la gente que trabaja todos los días para sostener este país, aparece una conclusión muy difícil de evitar. Ser político se ha convertido en uno de los mejores negocios del país. Ser político es convertirse en millonario. Ser político es estar en la cúspide del vértice de la sociedad en cuanto a salarios y privilegios. Ser político es ser malla oro. Hay algo profundamente curioso y también profundamente indignante en el funcionamiento de nuestras democracias modernas, en el sentido de que para acceder a la mayoría de los trabajos comunes de la sociedad se exige una cantidad considerable de requisitos. Si una persona quiere trabajar como sanitario, tiene que estudiar. Si quiere ser vendedora, le exigen currículum. Si quiere trabajar como enfermero, tiene que formarse. Si quiere ser administrativo, tiene que presentar antecedentes. Para ser sereno o vigilante, tiene que demostrar confiabilidad. Si quiere ser barrendero municipal, muchas veces tiene que presentar un currículum también. Te piden, en cualquier cargo, por menor que sea, experiencia, antecedentes judiciales, un mínimo de historia laboral, referencias, todo eso. En otras palabras, para la enorme mayoría de los trabajos se exige algo fundamental: capacidad. Sin embargo, hay una actividad donde esas exigencias desaparecen por completo, una actividad donde no se exige título universitario, no se exige experiencia en gestión, no se exige conocimiento técnico, no se exige haber administrado jamás nada, no se exige haber tenido una empresa, haber contratado personal. No se exige haber generado riqueza ni valor para la sociedad, no se exige haber dirigido equipos, no se exige haber producido valor en ningún ámbito, y esa actividad se llama política. Y lo más increíble de todo es que estamos hablando justamente de una de las actividades mejor pagas del país y que más incidencia tiene en la vida de la gente, porque pasas a decidir sobre impuestos. ¿Y qué sabes tú de eso? Pasas a redactar leyes. ¿Y qué carajo sabes tú de eso? Empiezas a imponer regulaciones y a decidir sobre el gasto público, cuando nunca emprendiste nada, cuando nunca tuviste una empresa, cuando nunca generaste valor, y pasas a decidir sobre el futuro económico de millones de personas, cuando ni siquiera puedes lidiar con tu propia vida, y no se exige prácticamente nada. Lo único que basta es integrar una lista sábana, una lista partidaria. Basta con tener aparato político, repetir relatos demagógicos, consignas y con tener ambición de poder. Y así se llega a cargos desde los cuales se gobierna la vida de toda la sociedad. Y así nos transformamos en estas democracias actuales mediocres, decadentes. Y acá la paradoja es brutal. Para barrer una calle del Estado se exige un currículum, para legislar sobre la vida de millones de ciudadanos no se exige absolutamente nada. Y entonces yo le pregunto, ¿qué calidad democrática vamos a tener si quienes sus principales integrantes no tienen capacidad y no se le exige absolutamente nada? Pero veamos la otra cara del problema: los ingresos. Cifras que indignan, porque cuando uno pone sobre la mesa los números concretos, la distancia entre la política y la vida real de la gente se vuelve mucho más evidente. Según las cifras oficiales, un vicepresidente en Uruguay tiene un ingreso cercano a los 800.000 pesos. Si escuchaste bien, un político gana $20.000 al mes. Un senador, muy parecido, unos entre partidas y sueldo nominal, unos 700.000 pesos. Un diputado, 600.000 pesos. Un prosecretario, 400.000 pesos, $10.000. Todo sin ninguna capacidad. Es decir, estamos hablando
de un dispendio que sale de tu bolsillo de millones y millones de dólares para mantener esta estructura política. Cuando uno suma todo esto es verdaderamente escandaloso. Y comparemos con el salario de la gente de a pie. El salario mínimo en Uruguay ronda los 24.000 pesos. Esto significa que un legislador puede costar más de 20 salarios mínimos por mes. Si escuchaste bien, 20. Un trabajador que gana el salario mínimo necesitaría casi 2 años de trabajo o más para ganar lo que un legislador recibe en apenas un mes. 2 años de esfuerzo contra un mes de política, ¿te das cuenta? Y todo esto financiado por el impuesto de los ciudadanos, financiado por esa persona que gana 24.000 pesos. Qué inmoralidad democrática, ¿no? Pero hay algo todavía más escandaloso, más grave que los sueldos, y es el nivel de exigencia para acceder a esos cargos. Un poco lo que dijimos al principio, porque mientras para los trabajos más modestos se exige demostrar capacidad, para ganar estas cifras astronómicas no se exige nada. Y esto lógicamente abre una puerta peligrosa, porque la política empieza a atraer a personas que saben que en el mercado tendrían enormes dificultades de prosperar, personas que no destacan por su talento profesional, personas que no destacan por su productividad, personas que no destacan por su capacidad técnica. Entonces encuentran en la política un camino mucho más conveniente, un espacio donde el ascenso depende de la demagogia, donde el éxito depende del discurso, donde la supervivencia depende de la lealtad partidaria. Y así, la política termina llenándose de personajes que en el mundo real tendrían muy poco para ofrecer. Demagogos, improvisados, ignorantes, personas con nula formación que pasan a dirigir la vida de otros, personas sin experiencia, personas que jamás administraron una empresa, que jamás generaron un empleo y jamás arriesgaron su propio dinero. Y sin embargo, terminan tomando decisiones sobre la vida de millones de ciudadanos que sí trabajan, sí producen y sí sostienen el país. Y esto plantea una pregunta que es inevitable. ¿Es sostenible una democracia donde quienes gobiernan muchas veces saben menos que quienes son gobernados? Aquí aparece otro fenómeno muy común. Podríamos llamarlo el síndrome del político que nunca trabajó en el sector privado. Cada vez es más frecuente encontrar dirigentes que han pasado toda su vida dentro del aparato político, vivieron toda su vida de la política. Empiezan militando en un comité, después se convierten en asistentes, luego asesores, luego secretarios, luego candidatos, luego legisladores, luego funcionarios. Y toda su vida transcurre dentro del mismo circuito político. El problema es que esas personas nunca enfrentaron la realidad del mercado, no tuvieron que pagar una nómina, nunca pagaron aportes al BPS, no tuvieron que sostener un negocio, no tuvieron la necesidad de competir, de arriesgar su propio capital. Nunca tuvieron que mirar una caja y preguntarse si alcanza para pagar sueldos. Nunca enfrentaron el riesgo de quebrar. Nunca tuvieron que lidiar con clientes, competencia, inflación, regulaciones, impuestos. Toda su experiencia se desarrolló dentro de una estructura donde el ingreso no depende de crear valor, depende del cargo, del clientelismo, del amiguismo, del partido, del presupuesto público. Y eso genera una desconexión enorme con la realidad del país. Porque quien nunca generó riqueza, muchas veces subestima el esfuerzo que implica generarla. Quien nunca pagó impuestos con dinero propio, muchas veces subestima el peso que esos impuestos tienen sobre quienes producen. Y así aparecen leyes escritas por personas que jamás tuvieron que vivir bajo esas mismas reglas. Los sueldos no son el único problema. También están los privilegios invisibles, partidas para asesores, secretarios pagos con dinero público, autos oficiales, viajes al exterior, oficinas, infraestructura, telefonía, todo eso financiado por el contribuyente, por ese mismo que gana un salario mínimo. Y muchas veces esas estructuras terminan funcionando como redes de colocación política. Se coloca al amigo, al compañero, al militante, al leal, no al más capaz, no a la persona de bien, no a esa persona que genera valor y que paga impuestos y sostiene el Estado que ellos explotan y viven de él. Y así el Estado deja de ser una institución al servicio del ciudadano para transformarse en una bolsa de empleo de la clase política, sanguijuelas que exprimen la riqueza ajena. Pero además, otro privilegio escandaloso son los fueros. Esta casta tiene demasiados privilegios. Los fueros parlamentarios implican que los políticos tienen protecciones legales especiales. En una república sana, la ley debería ser igual para todos, y acá hay una franca desigualdad.
Otra más, la política se reserva mecanismos de protección propios y eso transmite un mensaje muy claro. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay quienes enfrentan la ley como cualquier persona y hay quienes cuentan con filtros corporativos antes de responder ante la justicia. Y eso erosiona profundamente la confianza en las instituciones, porque la igualdad ante la ley es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre. Eso está clarísimo. La política se convierte así en un negocio, y ese es el problema de fondo, que dejó de ser un servicio público para transformarse en un negocio. Se convirtió en una carrera financiada por los impuestos que paga la gente, en una carrera con privilegios, con beneficios, con ventajas. Y cuando la política se transforma en una profesión altamente rentable, el incentivo cambia completamente. Porque el objetivo ya no es resolver problemas de la gente, es crearlos, porque mantener los problemas al político le garantiza permanecer en el poder. Si no hubiera problemas, si el político resolviera todos los problemas, su función, su rol, su tarea, queda neutralizada o minimizada a la mínima expresión. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren que sea cada vez más grande y que cada vez más vivan de esto. Quieren mantener la estructura, conservar el cargo, no perder la silla. Y así la política empieza a girar alrededor de sí misma, en contra de la gente. Pero quizá la paradoja más grande de todas es esta. Esta misma clase política muchas veces critica a quienes crean riqueza. Eso es lo más irónico, lo paradójico. Es una doble moral terrible. Critican a las personas de quienes viven ellos. Y entonces su arma va y su crítica tiene el destino al empresario, al emprendedor, al innovador, a quienes invierten su propio dinero, a quienes arriesgan capital. Todos ellos son objeto de su crítica. Sin embargo, son justamente esas personas las que generan la riqueza que financia al Estado, es decir, sus sueldos. Ellos critican la gente que les paga y parece que de manera que la quieren destruir y no se dan cuenta que su destrucción implica que ellos también se destruyan. Porque ¿de dónde van a sacar dinero para su estado de bienestar, para todas sus comodidades? Si fracasa el empresario, el comerciante, el productor, el emprendedor, también se arriesgan ellos a perderlo todo. El político administra dinero que no generó, y si se equivoca, muchas veces ni siquiera paga el costo personalmente, nunca lo hace. Y entonces, qué maravilloso negocio es la política. Todos estos privilegios sin ninguna consecuencia, sin nunca rendir cuentas. Es realmente maravilloso trabajar en la política. No pagas tus ineficiencias, tus negligencias con tu bolsillo. Nadie ataca tu patrimonio por haber destruido patrimonios ajenos. Es impresionante, realmente, el negocio de la política. Pero además, encontramos algo, inclusive, mucho más indignante que todo esto. Hay más, porque esto no queda acá solamente. No estamos hablando solamente de salarios de monarcas. No estamos hablando de fueros y de privilegios que lo inmunizan contra delitos que cometan. No estamos hablando de todas las comodidades que tienen por pertenecer y ser político, que no las tiene, insisto, nadie. Estamos hablando también de que, por ejemplo, cuando cesan en la política, por un año cobran el 85% de su salario. Sí, el 85%. ¿Estamos hablando de cuánto? $8.500, $10.000. Y cada cambio de gobierno hay un ejército que cesa la política. Y se van millones en esto, en este privilegio. Mientras tú, trabajador normal, tienes un seguro de desempleo por 6 meses que empieza con un 66% y se reduce al último mes al 40%, lo que implica, si lo promediamos anualmente, un 50% de tu salario, el político gana el 85%. Gana más y por más tiempo. Un privilegio inconcebible. Y un privilegio que se paga con los aportes que tú hiciste. Lo mismo, el otro privilegio que es una vez que terminan la política, las jubilaciones astronómicas y privilegios que tienen. Claro, si tienen esos salarios, ¿cómo va a ser su jubilación? Mientras tú tienes una jubilación de miseria que apenas te da para llegar a fin de mes, ellos gozan de jubilaciones privilegiadas, de centenas de miles de pesos. Que esas jubilaciones, la paradoja y la ironía de todo esto, las pagaste vos con tus aportes de impuestos. Entonces todo lo que el político ganó durante su carrera es expoliado. Es de recursos ajenos, es de otra persona que generó la riqueza, metió la mano en el bolsillo, atacó la propiedad ajena toda su vida
y mes a fin de mes cobró su salario. Y esto, en vez de disminuir, que es una profunda inmoralidad, el vivir a costa del esfuerzo ajeno, en Uruguay lo ampliamos. En Uruguay, con la excusa de la justicia social, del estado de bienestar, del interés común, que son relatos que favorecen solamente al político y a los sindicalistas, avanzamos en estas inmoralidades y creamos cada vez más personas que viven del fruto y el esfuerzo ajeno, del trabajo ajeno. ¿Y cómo creen que termina este cuento? Muy mal, porque cada vez más las personas van a tener que trabajar para poder subsistir y pagar los privilegios de la casta política. Y eso se ha convertido en nuestra democracia, en una guerra, en un enfrentamiento entre políticos y contribuyentes, entre amos y esclavos, entre una élite, una casta política aristocrática, en contra del consumidor, del ciudadano común. Hoy las democracias socialistas actuales dividen las aguas en esas dos personas, en esos dos enemigos, lamentablemente. Y en lugar de disminuir y liberarle recursos a la gente para que la gente pueda quedarse con más dinero en su bolsillo, hacemos todo lo contrario. ¿Y qué genera eso? Obviamente, un sentimiento de injusticia, de confusión, de enojo, de desigualdad. Eso genera el Estado. No es bienestar, es malestar, es indigestión, porque no existe mayor explotador, mayor discriminador, mayor generador de desigualdad que el Estado. Y los privilegios que tienen los políticos es la mayor muestra de ello. Lo que yo le estoy contando acá a ustedes es el experimento a cielo abierto que vivimos todos los días los uruguayos, que demuestra lo que le estoy diciendo. Que el Estado es tu enemigo, no tu amigo. Es enemigo del sector privado. Es enemigo del emprendedor, del empresario. Es el enemigo del laburante. Cuanto más burocracia, más deshumanización en la sociedad. La burocracia es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Destruye todo. Y cuanto más grande es el Estado, más burocracia. Lógicamente. Y todo esto tiene un nombre que se llama, les guste o no, casta política. Porque nadie tiene estos privilegios. Es decir, una casta es un grupo que vive bajo reglas diferentes del resto de la sociedad. Y si no se han convencido de ello con todo lo que le he dicho, yo no sé qué más necesito para convencerlos. Es decir, es un grupo que tiene privilegios especiales. ¿Los políticos los tienen? Sí. ¿Los sindicalistas los tienen? Sí. Entonces es una casta diferente. Es un grupo que se protege a sí mismo, que hace sus propias reglas, porque todos estos privilegios que yo le he mencionado tienen la inmoralidad, que son autorregulados. Ellos mismos, a través de sus propias leyes que votan en el Parlamento, se han creado todos estos beneficios. ¿Pero acaso existe una inmoralidad más grande que esto? Esta es la inmoralidad y la indignación más grande que un ciudadano puede tener. Que tipos se pongan sus propios salarios, que tipos se pongan sus propias condiciones laborales, porque yo no sé si ustedes sabían que las condiciones laborales que se autodeterminan los políticos son absolutamente flexibles. Trabajan 9 meses al mes, tienen receso de diciembre a marzo, las sesiones parlamentarias son 2 veces por semana, trabajan hasta al día 18 de cada mes, después ya no trabajan más. ¿Qué les parece? ¿Quién puede tener esas condiciones flexibles? Pero además de todas estas condiciones flexibles, de la mínima exigencia laboral, sin capacidad, ganan 700.000 pesos, 800.000, 500.000. ¡Qué absurdo! ¡Qué indignación! Entonces, el pensamiento liberal plantea algo muy simple, que el poder debe ser limitado, que los privilegios deben ser eliminados, que la ley debe ser igual para todos, y quienes ejercen funciones públicas deben rendir cuentas de manera permanente, y deben responder con su patrimonio y penalmente, sin ningún fuero, porque cuando el poder crece demasiado, la libertad y el bolsillo de los ciudadanos se reduce. Y eso es lo que está pasando en Uruguay. Amigos de Radio Cuervo, estas reflexiones pueden resultar incómodas, pero son necesarias, absolutamente necesarias, porque una democracia sana necesita ciudadanos que se animen a preguntar, que se animen a cuestionar, que se animen a exigir responsabilidad. En la trinchera liberal vamos a seguir defendiendo algo muy simple, que el poder público debe estar al servicio del ciudadano, no al revés, no el ciudadano al servicio del poder público, porque la plata no sale del Parlamento, porque el Estado no crea riqueza, no tiene dinero, todo lo que tiene el Estado es porque se lo arrebató al sector privado. La plata no sale del ministerio, no sale de un despacho político, la plata sale del bolsillo de la gente que trabaja. Y cuando la gente empieza a tomar verdadera conciencia de eso, tal vez empecemos a discutir seriamente cómo terminar con los privilegios de una casta política que, demasiado a menudo,
vive cada vez mejor, mientras el ciudadano común vive cada vez peor. Queridos amigos, hasta aquí llegamos. Nos reencontramos en el próximo espacio, en este lugar, atrincherados como siempre. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río, llevamos pasión.